Ahora vamos a ver la prueba de esfuerzo como diagnóstico de angina estable o diagnóstico de enfermedad coronaria crónica. Entonces tenemos muchos tipos de prueba de esfuerzo, eso lo vamos a ver más específico en los siguientes videos. Ahorita nada más vamos a ver prueba de esfuerzo, la convencional o digamos la que casi siempre hacemos o la que hacemos por antonomasia. Y ya que sepamos más de esta, en los siguientes videos vemos cuándo vamos a hacer los otros tipos de prueba de esfuerzo. Entonces, la prueba de esfuerzo es, al paciente le vamos a tomar un electrocardiograma mientras el paciente está haciendo esfuerzo, en este caso, mientras el paciente está haciendo ejercicio. Porque de lo que se trata es de, por un lado, hacer algo que pueda inducir isquemia miocárdica y por otro lado, tener algo con lo cual podamos medir la isquemia que se está generando. Entonces, ¿cómo vamos a inducir la isquemia miocárdica? Esto es, recordemos que la presión arterial media, mean arterial pressure, es igual a total peripheral resistance, resistencia periférica total, multiplicado por el gasto cardíaco. Ahora el gasto cardíaco es igual al stroke volume, el volumen latido, multiplicado por heart rate o la frecuencia cardíaca. Entonces el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que expulsa el ventrículo en un latido multiplicado por cuánto es la frecuencia cardíaca que estamos teniendo. Cuando el paciente hace ejercicio, cuando estamos en ejercicio, tenemos un aumento del gasto cardíaco y esto es porque va a aumentar la frecuencia cardíaca y también aumenta el volumen latido. Pero aquí lo que más importa es de que tenemos aumento de la frecuencia cardíaca. Cuando estamos haciendo ejercicio aumenta la frecuencia cardíaca y también aumenta la contractilidad. Entonces, si aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco. Y si aumenta la contractilidad es, digamos, la fuerza con la cual se contrae el miocardio. Si aumenta la contractilidad, aumenta la sangre que va a expulsar el corazón en cada latido. Ya en videos anteriores vimos determinantes del volumen latido. Pero entonces si aumenta la contractilidad, aumenta el volumen latido. Entonces también por esto aumenta el gasto cardíaco. Y cuando estamos en ejercicio, como aumenta la frecuencia cardíaca, como aumenta la fuerza de contractilidad, el corazón está demandando más sangre. Entonces el corazón aumenta la demanda de sangre. Y más específico en este caso que decir que aumenta la demanda de sangre es que aumenta la demanda de oxígeno. Claro, también la demanda de sangre porque también en la sangre tenemos nutrientes y así, pero más vamos a enfocarnos en el oxígeno. Entonces estamos ejercitando un corazón, el corazón trabaja más y entonces requiere de más oxígeno. Entonces aumenta la demanda de oxígeno. Ahora podemos tener el corazón. Aquí está el corazón. Así. Y el corazón recibe sangre a través de las arterias coronarias. Entonces vamos a poner las arterias coronarias. Digamos, aquí está la arteria coronaria izquierda, esta es la circunfleja, esta es la descendente anterior, esta es la coronaria derecha, esta es la descendente posterior. Estas son las arterias que le dan sangre al corazón. Si vemos dentro de las arterias, así, podemos tener placa de ateroma. Esta es la placa de ateroma. Ya en el video anterior vimos la patología o la patofisiología de la angina estable, que es cuando se forma la placa de ateroma. Aquí, en este caso, no se ha roto la placa de ateroma. Aquí no se ha roto la placa de ateroma. Igual ahorita no tiene mucho sentido mencionar que no es que se haya roto, pero esto es para no confundir en los siguientes videos cuando estamos hablando de síndrome coronario agudo, que ahí es cuando se rompe la placa de ateroma y se forma un trombo. Pero aquí no. Aquí lo único que pasa en la angina estable, en la enfermedad coronaria crónica, es tenemos una placa de ateroma. Y la placa de ateroma puede crecer. La placa de ateroma puede crecer. Y esto nos va obstruyendo la cantidad de sangre que pasa por aquí, por la coronaria. Entonces, si el paciente está en ejercicio, aumenta la demanda de oxígeno. Y puede ser que para algunos pacientes esta gran placa está obstruyendo el flujo de sangre
lo suficiente para que cuando el paciente esté en ejercicio y aumenta la demanda de oxígeno, este flujo de sangre que le llega al corazón ya no es suficiente, ahorita que aumentó la demanda de oxígeno. Entonces puede ser que el paciente con esta placa de ateroma, cuando haga ejercicio, el flujo que le está llegando no sea suficiente para cumplir con esta nueva demanda, o va a haber otros pacientes que tengan otro tamaño de placa de ateroma, que el flujo de sangre sí les está alcanzando para cumplir con el aumento de demanda de sangre o de oxígeno que está teniendo el corazón cuando hace ejercicio. Entonces básicamente depende del tamaño de la placa, el que tanto se obstruye el flujo y qué tanto flujo pasa por aquí. Depende de eso, de que sí podemos cumplir con el aumento de demanda del corazón cuando estamos haciendo ejercicio. Por eso decimos, en la prueba de esfuerzo de lo que se trata es de ver si estamos induciendo una isquemia miocárdica, porque no a todos los pacientes les vamos a inducir una isquemia miocárdica, solo a los que tienen demasiada obstrucción del flujo, porque está demasiado grande la placa y entonces es menos flujo que pasa, y entonces menos sangre que le va a llegar al corazón que se está ejercitando y ahora requiere de más sangre. Entonces, por un lado, hacemos esto, inducir isquemia miocárdica, y esto lo vamos a hacer haciendo que el paciente haga ejercicio. Ahora, como en esta prueba de esfuerzo, ¿cómo hacemos que el paciente haga ejercicio? Lo que hacemos es, lo ponemos en una, es como una caminadora, una bicicleta fija, y con eso estamos haciendo que aumente la demanda de sangre. Por otro lado, queremos medir si sí estamos teniendo la isquemia coronaria o no, la isquemia miocárdica o no. Entonces, ¿cómo lo vamos a medir? Se mide con un electrocardiograma. Entonces, ya poniendo el cuadro completo, tenemos, está una bicicleta fija, por ejemplo, más o menos así. Aquí están los pedales. Y aquí se sube la persona. Así. Entonces el paciente está haciendo ejercicio y al mismo tiempo le estamos tomando un electrocardiograma. Al mismo tiempo estamos tomando un electrocardiograma. ¿Y cuándo es cuando vamos a considerar positiva la prueba? O sea, ¿cuándo es cuando vamos a considerar que el paciente sí está teniendo isquemia? Esto es, o cuando tenemos hipotensión al hacer la prueba, que eso está definido como que tengamos una disminución de la presión sistólica de más de 10 milímetros de mercurio. Esto es, por ejemplo, si el paciente tenía 120 milímetros de mercurio de presión sistólica antes de hacer la prueba, y ahora que le estamos haciendo la prueba tiene presión de 105 milímetros de mercurio, la presión sistólica, tuvimos un descenso de presión sistólica de 120 a 105, o sea, de 15 milímetros de mercurio. Y dijimos, si la presión sistólica disminuye más de 10 milímetros de mercurio, aquí disminuyó más, disminuyó 15, entonces se considera como una hipotensión al haber hecho la prueba de esfuerzo. Esto se considera como una prueba positiva. ¿Por qué? Porque dijimos el cardiac output, el gasto cardíaco, es igual a la frecuencia cardíaca, heart rate, multiplicado por el volumen latido. Si tenemos isquemia, entonces no estamos pudiendo suplir la demanda de sangre del corazón. Entonces el corazón empieza a sufrir y empieza a disminuir el gasto cardíaco. Y dijimos, presión arterial media es igual a resistencia periférica total peripheral resistance, multiplicado por el gasto cardíaco. Pero si el gasto cardíaco disminuye, porque no estamos pudiendo suplir la demanda de oxígeno en este paciente que lo estamos ejercitando, va a disminuir la presión arterial media. O sea, básicamente la presión. Si disminuye el gasto cardíaco, disminuye la presión. Entonces, cuando tenemos isquemia miocárdica, es que no estamos pudiendo compensar ese aumento de demanda, disminuye el gasto cardíaco y disminuye la presión arterial media
manifestándose como una disminución de presión sistólica de más de 10 milímetros de mercurio al hacer la prueba. La otra forma de hacer el diagnóstico es con el electrocardiograma, que es encontrar segmento ST deprimido de más de 0.2 milivolts. Esto es, ya en videos anteriores vimos interpretación de electrocardiograma. Aquí nada más rápidamente tenemos P, Q, R, S, T. Esta es la onda P, esta es la onda Q, R, S, T. Esto de acá es el segmento TP. Y esto de acá es el segmento ST. De aquí, acá. Cuando tenemos isquemia miocárdica, isquemia, que no quiere decir infarto. Infarto es ya muerte de las células. Aquí nada más cuando tenemos isquemia, cuando tenemos sufrimiento miocárdico. La parte que sufre no está sufriendo todo el corazón, toda la pared del corazón. No todo el grosor de la pared está sufriendo. En este caso que estamos teniendo isquemia. En este caso es isquemia subendocárdica, o sea, no es que sufra toda la pared. Si sufriera toda la pared sería un infarto transmural. Nada más está sufriendo esta parte, la parte más adentro, que ya lo vimos en videos anteriores, lo vamos a ver más específico en los siguientes videos. Pero aquí nada más está sufriendo la parte más adentro del corazón, porque es la zona más distal al flujo sanguíneo. Entonces, si esto es el corazón, aquí va la arteria va superficial y va dando ramas. La arteria va superficial y da ramas que penetran toda la pared del músculo. Esta es la arteria que está superficial. Esas son ramas de la arteria que está penetrando el corazón. Si el flujo está obstruido porque tenemos la placa de ateroma, entonces toda la pared, todo el grosor del corazón no se perfunde, no recibe sangre. ¿Y cuál es la parte que menos sangre va a recibir? La parte más distal a la fuente de sangre. ¿Y cuál es la parte más distal? Aquí está la arteria, que está superficial y da ramas que penetran al corazón. La parte más distal a la fuente primaria, esa es la fuente primaria. La parte más distal a la fuente primaria es la parte más profunda del corazón, la que es penetrada por estas arterias, que es la parte de acá, que es el endocardio, la parte de acá, o sea, esta parte, el endocardio. Entonces esta es una isquemia subendocárdica y la isquemia subendocárdica se manifiesta como ST deprimido. Entonces esto se vería como P, Q, R, S, T. P, Q, R, S, T. Aquí este es el segmento ST, de aquí, acá es el segmento ST. Y vemos como el segmento ST está deprimido comparado con la basal. Aquí está la basal. Aquí está la basal. Y aquí está el segmento ST. Entonces, si tenemos una depresión de más de 0.2 milivolts, o sea, 2 cuadritos chiquitos, esto se considera como positiva la prueba. Ahora, ya también específicamente cómo se ven estos patrones de isquemia subendocárdica, lo vimos en la sección de interpretación de electrocardiogramas, pero podemos tener distintos patrones de cómo se deprime el ST, que es como está aquí, que es una depresión horizontal o plana, pero hay otro que es una depresión ascendente, que es así, P, Q, R, S, T, y el otro que es P, Q, R. Así. Los puse igual. Así. Entonces, por ejemplo, aquí el segmento ST, que va de aquí a acá, vemos cómo está deprimido. Si esa es la basal. Aquí vemos como el segmento ST, que va de aquí a acá, está deprimido, o sea, está por debajo de esta línea, pero va ascendiendo. Esta es una depresión ascendente.
aquí. Aquí esta fue una depresión horizontal y esta es una depresión descendente. Aquí vemos como el segmento CT que va de aquí a acá está deprimido, está por debajo de esta línea basal y va hacia abajo. Entonces es una depresión descendente. Esto igual ya lo vimos más específico en videos anteriores. Pero entonces, ya sea esta o esta, si tenemos una depresión de más de 0.2 milivolts, se considera como una prueba positiva. Ahora, esta es la más aceptable, como que no hay isquemia. Si la pendiente es ascendente, digamos es menos grave, a veces no la consideramos como isquemia, depende de qué tanto sea la depresión, depende de qué tantas derivaciones tenemos este patrón, pero esta ciertamente es la menos peligrosa comparada con esta o con esta. Entonces así es como definimos si la prueba es positiva, si tenemos ST deprimido de más de 0.2 milivolts o si tenemos una disminución de la presión sistólica de más de 10 milímetros de mercurio. Ahora, por otro lado, es a los pacientes que les vamos a hacer la prueba de esfuerzo. Hay ciertos medicamentos que hay que evitar consumir al hacer la prueba o ciertos días antes. Por ejemplo, los beta bloqueadores, los alfa bloqueadores, los bloqueadores de los canales de calcio. Por ejemplo, esto es porque los beta bloqueadores bloquean la estimulación simpática del corazón, o sea, impiden el que tengamos aumento de contractilidad, el que aumente la frecuencia cardíaca. Entonces, estos, impiden el aumento de la frecuencia cardíaca. Por un lado, ese es el efecto que tienen en el corazón. Eso cuando se bloquean los receptores beta 1 que están en el corazón. Por otro lado, tenemos también receptores beta, pero son receptores beta 2 que están en la vasculatura. Esta es la arteria, y aquí en la vasculatura tenemos receptores beta 2. El bloquear vamos a bloquear también estos receptores, por un lado. Y también vamos a bloquear los receptores beta 1 que están en el aparato yuxtaglomerular. Y al bloquear los receptores que están en el aparato yuxtaglomerular, vamos a impedir la liberación de renina-angiotensina-aldosterona. Entonces estamos impidiendo el sistema renina-angiotensina-aldosterona que nos promueve el aumento de la presión. Entonces estamos impidiendo el aumento de la presión. Y esto es importante porque para que la prueba de esfuerzo podamos, decir que sí, el paciente hizo suficiente ejercicio para validar si tuvo isquemia o no. El paciente tiene que alcanzar una frecuencia cardíaca de 200 menos la edad que tenga el paciente, y esto del 85% cuando menos. Esto es, si el paciente tiene 70 años, su frecuencia máxima estimada es 200 menos 70, es 130. O sea, para que digamos que al paciente lo ejercitamos lo suficiente para validar si tiene isquemia o no, tiene que llegar a su frecuencia de 130 latidos por minuto. Ahora, no todos los pacientes van a llegar a esto, a 200 menos su edad. Entonces lo que hacemos es vamos a dar un rango, que es, este rango va desde el 85% de este valor hasta el 100%. O sea, con que el paciente alcance el 85% de lo que está calculado o estimado como su frecuencia máxima, o sea, 200 menos la edad, con que llegue a esto o más alto, ya decimos que es una prueba de esfuerzo en donde el paciente subió demasiado la frecuencia cardíaca como para ver si se induce una isquemia o no. Entonces, por ejemplo, en este caso sería 130, el 85% de 130 es 110.5. Entonces, con que el paciente llegue a 111 latidos por minuto, ya podemos ya podemos ver si tenemos cambios en el electrocardiograma y si sí serán significativos de isquemia. Porque si el paciente no llega a esta frecuencia, pues el paciente no se ejercitó tanto como para generar una isquemia. Y entonces sale negativa la prueba, igual y fue negativa porque el paciente no lo ejercitamos lo demasiado
para aumentar demasiado la demanda de oxígeno y entonces inducir una isquemia. Entonces por eso es importante el llegar a esta frecuencia. Si damos los beta bloqueadores, vamos a impedir este aumento de la frecuencia. Y por otro lado, también vamos a impedir el aumento de la presión. Ya sabemos que cuando estamos en ejercicio aumenta la presión porque aumenta la estimulación simpática. Y también vimos que diagnóstico para decir que el paciente tiene isquemia al hacer la prueba de esfuerzo es que la presión sistólica baje 10 milímetros de mercurio comparado con lo que tenía el paciente de presión antes de hacer la prueba. Entonces, si le damos los beta bloqueadores, estamos impidiendo el sistema renina-angiotensina-aldosterona y entonces estamos impidiendo que el paciente suba la presión arterial. Y si no sube la presión, o sea, si tiene una presión aquí y no sube la presión, es más probable que la presión sistólica pueda bajar y entonces ya tengamos diagnóstico de isquemia, pero el diagnóstico lo estamos dando porque no estamos pudiendo aumentar la presión arterial. ¿Y por qué no estamos pudiendo aumentar la presión? Porque dimos los beta bloqueadores, no porque el paciente tenga una disminución del gasto cardíaco, porque tenga isquemia, que es lo que vimos hace ratito. La disminución del gasto cardíaco nos va a dar hipotensión finalmente. Entonces para evitar que el paciente no pueda no llegar a esta frecuencia, no vamos a dar los beta bloqueadores. O sea, para que sí pueda llegar a esta frecuencia, no le vamos a dar los beta bloqueadores. Y para evitar que el paciente no tenga un aumento de presión, o digamos para evitar que el paciente pueda tener una hipotensión por estos medicamentos, no le vamos a dar los beta bloqueadores. Y ya, si tiene una hipotensión, entonces ya sabemos que es por la isquemia y no porque le hayamos dado el medicamento. Lo mismo con los alfa bloqueadores. Los alfa bloqueadores, la estimulación alfa adrenérgica en la vasculatura hace vasoconstricción, o sea, hace hipertensión. Si damos los alfa bloqueadores, estamos impidiendo el aumento de la presión, o sea, se promueve la hipotensión. Lo mismo con los bloqueadores de los canales de calcio. Los bloqueadores de los canales de calcio promueven la vasodilatación. Y por otro lado, evitamos dar teofilina. Esta es una metilxantina. Esta la vamos a evitar dar 48 horas antes de la prueba. Y la cafeína la evitamos dar 12 horas antes de la prueba de esfuerzo. O sea, cuando ya faltan 12 horas para que el paciente se le haga la prueba, no puede tomar cafeína. Y cuando ya faltan 48 horas para que el paciente se le haga la prueba, no puede tomar teofilina. Teofilina, que es una metilxantina, a veces tratamiento para asma, pero es bastante raro que lo utilicemos para eso. Entonces, esto es de los medicamentos que no damos. Los beta bloqueadores no los damos porque los bloqueadores de los canales de calcio no los damos porque estos inducen vasodilatación. También quitamos la nitroglicerina. También quitamos la nitroglicerina porque la nitroglicerina hace vasodilatación de las arterias y de las venas, promoviendo también la hipotensión. Entonces estos medicamentos no los damos cuando hacemos la prueba de esfuerzo. Ahora, ¿en qué paciente está contraindicado hacer la prueba de esfuerzo? En pacientes que si les llegamos a sí inducir la isquemia, puedan desarrollar inestabilidad cardíaca, o sea que tengan complicaciones. Porque si tenemos un paciente que tiene angina estable y le generamos isquemia, o sea, la isquemia que le vamos a generar a esta digestión no especialmente le va a pasar nada si es nada más angina estable y tenemos, digamos, está todo bajo control. Pero si es un paciente que viene con síndrome coronario agudo, o sea, que viene con el dolor porque está teniendo un infarto, y le hacemos la prueba de esfuerzo y entonces le inducimos más isquemia, ahí sí el paciente se puede morir por la prueba de esfuerzo. Entonces, no se hace la prueba de esfuerzo cuando el paciente viene con el dolor agudo. El dolor agudo puede ser por angina inestable, el non-STEMI o la STEMI, hablando de síndrome coronario agudo. Si tenemos un paciente que está en reposo y tiene dolor precordial, eso puede ser angina estable, puede ser un síndrome coronario agudo, pero aunque creamos que es una angina estable, en el momento del dolor agudo no podemos hacer la prueba de esfuerzo, porque qué tal que no es una angina estable y es un síndrome coronario agudo. Va a quedar mucho más clara la diferencia entre angina estable y síndrome coronario agudo
conforme avanzamos en la lista de reproducción de isquemia. Entonces a esos pacientes no se les hace la prueba de esfuerzo. Los pacientes que vienen con el dolor agudo, pacientes que tienen estenosis de la válvula aórtica, pacientes que tienen disección de la aorta y pacientes que tienen cualquier otra inestabilidad miocárdica, que principalmente es esto, el que vengan con dolor del precordial, la disección de la aorta y la estenosis de la válvula aórtica. Ahora, cuando tenemos un paciente que tiene baja probabilidad de tener enfermedad coronaria, o sea que tiene poca probabilidad de que ya tenga una placa demasiado grande que esté ocluyendo las arterias coronarias, no le hacemos la prueba, tratamos de no hacer la prueba, porque digamos tenemos una paciente joven, digamos una mujer, y tiene dolor precordial, digamos tuvo dolor precordial hace 2 días y entonces ahorita le hicimos la prueba de esfuerzo para diagnosticar a ver si tiene enfermedad coronaria crónica. Probablemente esa paciente no tenga enfermedad coronaria crónica porque es mujer, porque es joven, y hay otras causas mucho más comunes que le pueden causar dolor precordial. Entonces, para esta paciente en específico es poco probable que tenga enfermedad coronaria aguda. Y si le hacemos la prueba y llegara a salir positiva la prueba, estaremos generando un falso positivo. O sea, que la paciente salió positiva cuando en verdad no tuvo la enfermedad. Y si es el caso de que sale positiva la prueba, si la prueba de esfuerzo ya sale positiva, lo siguiente que hay que hacer es un estudio más invasivo, que es la angiografía coronaria, que es meter un catéter por el brazo, por la pierna y llegar al corazón. Entonces, si ya sale positiva la prueba, hay que hacer angiografía. Pero entonces no a todos los pacientes les queremos hacer la prueba de esfuerzo, o al menos no a los que tenemos poca probabilidad de que en verdad tengan la enfermedad, aunque salga positiva la prueba. Que esto es hablar del valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, que lo vimos en videos anteriores. Pero entonces, por ejemplo, a pacientes que están o pertenecen a una subpoblación que tiene poca probabilidad de tener enfermedad coronaria aguda, no les vamos a hacer la prueba de esfuerzo. Por otro lado, si tenemos pacientes que tienen enfermedad coronaria crónica, o sea, angina estable. Ahorita solo estamos hablando de enfermedad coronaria crónica o angina estable. El síndrome coronario agudo lo vemos en los siguientes videos. Tenemos un paciente que tiene enfermedad coronaria crónica y ese paciente lo estamos sometiendo a pruebas de esfuerzo. Muchos probablemente van a salir positivos porque tienen la enfermedad coronaria, pero si hay pacientes que tienen enfermedad coronaria crónica y la prueba nos salió negativa, esos son falsos negativos. Entonces el hecho de que tengamos demasiados pacientes con enfermedad coronaria crónica y lo estemos sometiendo a la prueba, los falsos negativos que tengamos, a los que les salga negativa en la prueba, son falsos negativos. Entonces el hecho de que a muchísimos pacientes con enfermedad coronaria crónica les hagamos la prueba, nos está generando un aumento de la cantidad de falsos negativos. O sea, nos está generando un aumento de los pacientes que sí tienen la enfermedad coronaria crónica, pero sale negativa la prueba. Entonces, ya en los siguientes videos vemos en qué casos es cuando hay que modificar la prueba de esfuerzo. O sea, cuando la prueba de esfuerzo no la vamos a hacer a través de que el paciente haga ejercicio como tal, con la bicicleta fija. Y cuando el cómo medimos la isquemia no va a ser con un electrocardiograma, sino con otras cosas, como un ecocardiograma o una tomografía computarizada por emisión de positrones, por ejemplo. Entonces, prueba de esfuerzo queremos ver si el paciente tiene isquemia al inducir ejercicio, lo mismo con el electrocardiograma. La prueba es positiva cuando tenemos una disminución de la presión sistólica de más de 10 milímetros de mercurio comparada con la presión previa, o cuando tenemos una depresión del segmento ST de más de 0.2 milivolts. El paciente tiene que llegar al 85% de su frecuencia máxima estimada,
que es 200 menos la edad, y eso le sacamos el 85%. El paciente tiene que no tomar los betabloqueadores, alfa-bloqueadores, bloqueadores de los canales de calcio, nitroglicerina, antes de hacerse la prueba de esfuerzo. Y está contraindicado en pacientes que tienen riesgo de que al hacerse la prueba de esfuerzo tengan inestabilidad cardíaca, como es principalmente que el paciente venga con dolor. Entonces, si tiene el dolor, en este momento no se hace la prueba. Que el paciente tenga estenosis de la válvula aórtica o que el paciente tenga disección de la aorta. También pacientes que tienen cardiomiopatía hipertrófica. Y la otra es, el paciente tiene que no consumir la cafeína en 12 horas cuando faltan 2 horas para que se haga la prueba de esfuerzo, no puede consumir la cafeína. Y cuando faltan 48 horas para que se haga la prueba de esfuerzo, no puede consumir la teofilina. Y ya.